permita darles muy brevemente un marco. Eh, la excusa para este espacio de conversación con Lucía Dagmer y Manuel Antonio Garretón es este texto que ustedes tienen entre manos y que se los comenté más temprano, ¿sí? Este fue producto de un trabajo que hicimos el año pasado, eh, conmemorando los 50 años del golpe militar acá en Chile. En algunas de las actividades ustedes participaron, particularmente en el homenaje que hicimos, si mal no recuerdo, en marzo del año pasado a dos ex estudiantes nuestros de ciencia política, dos estudiantes bolivianos que fueron ejecutados políticos a los pocos días del golpe. Pero aparte de eso tuvimos otra serie de actividades a lo largo del año, la presentación de publicaciones sobre los 50 años de la reforma agraria en Chile, eh, y también un ciclo que fue bastante exitoso, coordinado por el área de comunicación, que fue volver a sacar y a difundir materiales que sacaron nuestros investigadores entre mediados de los 70 y principios de los 80, que realmente tuvo muchísima acogida, ¿de acuerdo? Los íbamos lanzando a través de redes sociales para que la gente los descargara desde nuestra biblioteca. Como bien dijo Josette a propósito de su agradecimiento, los buenos trabajos son trabajos en equipo. Y este es un trabajo al que debemos agradecer en primer lugar a los 13 entrevistados, ¿de acuerdo? Y entrevistadas que participaron entre mayo y septiembre del año pasado en este proceso, que son investigadoras e investigadores que van desde el año 73 hasta hoy. Tratamos de tomar un arco de tiempo lo más amplio posible para reflexionar sobre el título del texto, ¿de acuerdo? En segundo lugar, tengo que agradecer muy particularmente a los dos señores que están allá atrás, que son los editores, los dos investigadores que son editores del trabajo, que son Sergio y Manuel, ¿de acuerdo? Que trabajaron muchas horas convirtiendo un trabajo en audio y video en un texto, ¿sí? Con las idas y vueltas que ustedes conocen que hay que desarrollar con los entrevistados, ¿de acuerdo? Para pedir, presionar, sugerir, subrayar. Eh, pero también tengo muchísimo que agradecer a nuestro equipo de comunicación, particularmente a Carla Sandoval, que está para variar parada ahí, que participó en todas las entrevistas, todo el trabajo de producción, el trabajo de edición, y a Felipe Neumann, que también trabajaba en el área de comunicación y que desgraciadamente nos dejó hace unos meses por otro trabajo muy interesante también. Y con esto cierro. Pocas cosas se hacen en la Flaxo, al menos en su sede académica de Chile, sin la participación de Marcela Zamorano o de Marcela Contreras. Realmente son pocas. Y entonces el trabajo de edición final del material, el tema de la publicación, tiene a ellas dos como exigentes lectoras y editoras finales. Eh, sobre el fondo del asunto, como ustedes creo que comparten conmigo, el golpe de Estado del 73 en Chile es un caso paradigmático, es un parteaguas, ¿sí? Que marca una impronta en la región, no solamente en Chile. Cambian las trayectorias bajo las cuales había evolucionado el país, pero la región también, tanto a nivel político, económico y social. Pero estos cambios también impactaron muy fuertemente en esto que se llama Flaxo, ¿sí? Hay un cambio institucional muy potente. Había la sede académica de Chile, era la sede académica, ¿sí? Era la Secretaría General, estaba acá. Y eso cambió la configuración de lo que fue después la evolución posterior de nuestra institución. Pero también y muy decisivamente, y eso lo van a ver cuando lean los textos, y particularmente cuando escuchen, supongo, a Manuel Antonio y probablemente a Lucía, cambiaron también las agendas de investigación, los temas de debate intelectual. Hubo temas que empezaron a cerrarse y temas que empezaron a abrirse. Democracia, derechos humanos, la revalorización desde ciertos sectores de la izquierda, desde ciertos partidos políticos sobre la democracia, en fin, la entrada de temas como los movimientos sociales. Van a ver acá también que algunas de las
entrevistadas participaron en el proceso auroral de los años 70 de los nuevos movimientos feministas de aquel ciclo. No estaban solamente en Chile, pero en Chile hubo un grupo o un núcleo muy fuerte. Entonces, todo eso creo que van a verlo parcialmente reflejado en el texto y está leído, van a leerlo porque está pensado en primera persona. Varios de los entrevistados hablan de a mí me pasó esto, esta fue mi cotidianidad que empezó a cambiar. Eh, y finalmente, mucho debo agradecer a los comentaristas. En verdad, como les dije temprano, esto es una excusa. No sé si van a hablar mucho del texto, sino más bien van a hacer la entrevista que no le pudimos hacer por diferentes razones. Con Manuel Antonio lo intentamos 6 veces, tal vez, y no se pudo por diferentes razones. Y en el caso de Lucía, que para variar está en el extranjero, estaba entrando y saliendo durante los meses en los que teníamos cerrado el espacio para conversar. No voy a decirles ni quién es Manuel Antonio, porque creo que lo conocen, ni tampoco Lucía, porque quiero que la conocen, pero están acá por derecho propio, porque ambos fueron investigadores de esta unidad académica. Manuel Antonio, si tomé bien nota, lo fue entre el año 75 y el año 95, perdón, 7495, y Lucía lo fue entre el 2005 y el 2010. Ok, sin más, porque ya hablé mucho, si me permiten, les pido un aplauso para darle la bienvenida a Manuel Antonio y Lucía. Bueno, muchas gracias, Fabricio, y muchas gracias a ustedes por la oportunidad de hacer una intervención y comentar no tanto el texto, que sí lo leí completo, eh, pero el tema, Flaxo Chile, 50 años del golpe militar. Muchas gracias por darme esta oportunidad. eh, Hablar ante el comité ejecutivo es un honor para mí. Lo que quiero hacer es una cierta reflexión eh, que va mezclando el tema de las ciencias sociales, particularmente el rol de Flaxo en las ciencias sociales, con el fenómeno mismo y el significado del golpe militar, y la relación que hay entre los procesos sociales que le sobrevinieron y el desarrollo de las ciencias sociales, y tratar de señalar al final alguna cierta perspectiva o problemática que veo yo hoy día como algo fundamental en las ciencias sociales, pero también en la sociedad. O sea, la hipótesis siempre en las cosas que yo he trabajado es esta eh, interrelación entre lo que son los fenómenos sociales y políticos en América Latina y la evolución de las ciencias sociales. Eh, digamos, no solo una evolución que es paralela, sino que tiene que ver con lo que ocurre en la sociedad misma. Aquí lo decía Fabrizio, bueno, el golpe militar impidió el desarrollo de las ciencias sociales, al menos de la institucionalidad, pero también de las temáticas de las ciencias sociales. Bueno, eso es lo que voy a tratar de hacer, y quiero partir con una provocación, y es que yo encuentro que este es un muy buen texto de entrevista. Falta la mía, por supuesto, y la de Lucía, pero en fin, eso no importa, eso es menor. Lo que sí es que y este no es un problema de los editores, para que no se les culpe a ellos, ¿ah?
los entrevistadores cometen, a mi juicio, un error gravísimo. Está muy expandido, que por eso uno podría disculparlo, que es hablar de régimen o dictadura cívico-militar. ¿A alguien se le podría ocurrir que una dictadura puede ser cívica? ¿En alguna parte del mundo alguna dictadura o un golpe militar han sido cívico-militares? Un mes antes, menos, del golpe militar y del crimen que ello significó, ante la declaración de la Cámara de Diputados respecto de declarar inconstitucional a Allende, el presidente hace un discurso señalando el Congreso se ha salido de sus deberes cívicos. Una de las cosas que a nosotros nos llama la atención y hemos criticado siempre es que con la dictadura militar desapareció los cursos de educación cívica. Y prácticamente cada cierto tiempo en toda América Latina y en el último tiempo en Chile, en los últimos 2 años son como 7 elecciones, se habla, la ciudadanía fue a cumplir su deber cívico. Es una locura. Es una locura que desde las ciencias sociales se hable de dictadura cívico-militar. Bueno, primera observación. Segunda observación, crítica menos agresiva que la primera, y le pido disculpas por ello. No, les pido disculpas no porque esta sea menos, sino porque fue agresiva la primera. El hablar no críticamente en el concepto de transición. Y la gente se compró el concepto de transición. Y entonces eso permitió que cualquiera dijera, la transición no ha terminado. Ah, no, sí, sí terminó. ¿Y cuándo terminó? Ah, terminó conmigo, dice el presidente Elwin. Y después entonces el presidente Frey dice, no, terminó conmigo cuando hice tal y cual cosa. Y el presidente Lago dice lo mismo, y la presidenta Bachelet dice lo mismo. Y entonces, no haber generado un concepto que no fuera una pura reproducción de lo que era el lenguaje político del momento, que tenía obviamente un sentido de utilidad, de pragmatismo. ¿Qué me interesa? Me interesa decir que esto es transición todavía, porque entonces no hago todas las cosas que podría hacer, porque estamos en transición, y las transiciones se pueden volver atrás. Las ciencias sociales tendría que haber dicho no. Bueno, algunos lo dijimos. Yo diría que las dos son dos de las múltiples, pero las más importantes peleas que he perdido en mi vida. Al final fue derrotado el concepto de eliminar lo cívico de la dictadura, porque se sigue usando, y la más importante institución de la ciencia social en América Latina lo hace, y también la de transición, que también está aquí analizada por aquellos que les conviene o les interesa llamarle transición a ese fenómeno. Para terminar este punto, la transición en Chile, porque las transiciones como procesos o son del capitalismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, entonces duran 300 años, eso era mi generación, que estudiábamos la transición del feudalismo al capitalismo, y después la transición del capitalismo al socialismo, esa es infinita, dura infinito, porque no se ha producido nunca. Entonces, digo,
No sirve el concepto de transición si no tiene un comienzo y un final. Y en el caso particular de la que se llama de los fenómenos de democratización política, que eso es el proceso de democratización política o de cambio de régimen, si ustedes quieren, en el caso chileno, comienza el 5 de octubre de 1989 con el plebiscito que dice se va a acabar la dictadura en un año más. De 1999, dije. 89, 89, 1989, sí. Es que siempre me equivoco. Y termina el día que asume el presidente Elwin. Será una democracia incompleta, con todos los defectos que tenga, etcétera. Pero ya no estamos en el régimen anterior, ya no hay más transición. Porque si hubiera transición, ¿cuándo terminó? Si es que no ha terminado. Esas son mis dos observaciones críticas, solamente. Ahora, el golpe militar y acaba de salir un libro en el cual yo participo, pero que su editor es Rodrigo Baño, que retoma un concepto que, que yo he desarrollado en muchas ocasiones, pero que me parece que su formulación es mejor que las mías. La historia de una sociedad no es el antecedente de su actualidad, no es lo que pasa antes, es su componente. El proceso de la Unidad Popular y su interrupción no es antecedente del presente del país, es un componente de ello. Como lo es también el estallido, como lo es también el proceso fracasado de nueva constitución. Y eso, a mi juicio, me parece clave, porque, y esto fue un tema de larga discusión en el año pasado, al cumplirse los 50 años, y es que el golpe militar es antes que nada y sobre todo, y yo diría casi exclusivamente, un crimen. Básicamente un crimen. Y es el crimen, yo diría, más importante de la historia de Chile. Dejemos de lado por el momento, digo, por ahora, no digo por el momento de esta conferencia, sino dejémoslo, porque implicaría otro tipo de análisis, el exterminio del pueblo originario. Pero si uno piensa en la historia política del país, no hay un crimen más grande que esto, y que es que, como bien se señalaba aquí, funda una nueva época. Pero que, a mi juicio, constituye el clivaje central de la sociedad chilena. Tengo una diferencia conceptual con la manera como definen clivaje Lipset y su compañero que escriben eso, que solo lo atribuyen a elementos estructurales que tienen que ver con temas, digamos, como económico, o también como temas culturales, como pueden ser la existencia de distintas naciones. Bueno, yo creo que los clivajes pueden ser también clivajes políticos fundantes. No solo que lo político sea expresión, sino que sean clivajes fundantes.
Y en el caso chileno lo es. Funda una nueva época. Y persiste, vuelvo al texto que señalaba, persiste hasta hoy. Y lo que mostró la conmemoración de los 50 años fue que la sociedad chilena está fundamentalmente dividida a partir de ese clivaje. Pero, y yo creo que es muy importante señalar eso, una marca institucional de ese clivaje es el plebiscito de 1989, en que un sector de la población, no menor, del 44,1, y retengan este número, del 44,1%, votó a favor de la dictadura. O sea, votó por el pinochetismo. Y un 55,9 votó en contra, votó por la democracia. Y ese clivaje votó por la democracia y el otro votó por la dictadura, pero como ya no era dictadura, votó por lo que la sociedad había quedado como efecto de esa dictadura. O sea, votó por el orden económico social que la dictadura había impuesto. Más de 30 años después, en la primera elección en que hay un candidato político de izquierda, en la otra había habido de centro izquierda o de izquierda en relación con el centro, en alianza con el centro, que se llamaba la Concertación, y después Nueva Mayoría. Pero en 1921-22, en la elección de Gabriel Boric, es un candidato de izquierda, apoyado solo por la izquierda, digamos, elegido por la izquierda, con apoyo de sectores, de otros sectores, eso es cierto, pero es un gobierno que se plantea inicialmente como gobierno de izquierda. Es decir, lo más cercano a Salvador Allende, por primera vez. Y lo más cercano a Pinochet es que representa la derecha dura y reivindica la dictadura. La reivindica. Bueno, resulta que Castro obtuvo 44,1 y Boric obtuvo 55,9. Ni una coma más, ni una coma menos. Exacta, claro, ha cambiado el electorado, mucho más gente, pero exactamente lo mismo. Es decir, a los que les gusta que no haya argumentación ideológica, etcétera, sino datos empíricos, ahí está el dato empírico. ¿Ah? Entonces, ese es un punto que me parece fundamental. Pero el otro elemento que yo creo para el análisis hoy es que a ese clivaje, los clivajes políticos en Chile representaron siempre un clivaje o los clivajes sociales. No es el caso de todos los otros países, donde a veces las derechas y los centros se confundían, no había izquierda constituida, en fin. En el caso chileno, la derecha representaba a los sectores acomodados y los sectores culturalmente cercanos a ellos. El centro político, un centro orgánico,
llámese Partido Radical, llámese Democracia Cristiana, representaban a las clases medias y la izquierda representaba a los movimientos populares, a las clases sociales, obrera, campesina, lo que se quiera. Eso no tenemos tiempo de analizarlo. Hoy día ya no es de esa manera. Y el mundo social dejó de ser representado por el mundo político. Y entonces lo que surge en su reemplazo son masas de individuos precarizados, movimientos sociales no vinculados a un objetivo político, sino que identificando su propia especificidad con lo político. Es decir, convertir su identidad en política, o lo que Rita Segato llama muy bien, las politicidades. Todos los movimientos sociales tienen politicidades, pero la suma de las politicidades no es político, no es lo político. Lo político es un espacio ontológico distinto. Y entonces, uno de los grandes problemas, precisamente eso. ¿Y qué significa eso? Y el estallido lo mostró. Lo que significa eso es que estamos en presencia, uno, de un clivaje político en términos de dictadura o el orden generado por la dictadura y democracia, expresado en la derecha y la izquierda, con desaparición del centro orgánico hoy día. Y, por otro lado, en un clivaje sociocultural que podríamos llamar, y que se expresó en estallido fundamentalmente como el rechazo a las élites, a todas las élites, incluso a las élites que fueran elegidas por los sectores populares, por la ciudadanía, para que fueran a la Convención Constitucional. Y lo que hicieron ellos fue convertirse en élite, y por lo tanto se votó en contra de ellos en el primer proceso constituyente. Entonces, lo que tenemos es una sociedad, desde el punto de vista de lo social, una sociedad profundamente dividida en el plano político y profundamente dividida, pero ahora entre élites y masas, y sociedades y, digamos, sectores populares fragmentados. Entonces lo que tenemos no es, tenemos una sociedad polarizada a nivel político y multipolarizada a nivel social. ¿Y eso qué significa? Eso significa sociedad fragmentada, quebrada, rota, como han hablado algunos, y a mí me gusta la expresión descuajeringada. Decir espástico sería otra manera, pero sería una manera que hoy día no puede ser admitida. Por lo tanto, digamos, descuajeringada, o sea, quebrada. Eso significa una sociedad sin proceso, sin proyectos. Y Chile, a diferencia quizás de otros países de América Latina, siempre acostumbró a vivir en procesos. El proceso de industrialización y de desarrollo, el proceso de reforma agraria, el proceso vía chilena al socialismo, el proceso de democratización y el proceso derrotado, fracasado, de superación del orden económico neoliberal o socioeconómico neoliberal heredado de la dictadura.
Y entonces, ese es un punto que a mí me parece central. Y esto me lleva a la reflexión, porque yo creo que hay elementos de esto no son solo de... Ya está mirando el reloj tú. Ah. Eh, me lleva a... Porque yo creo que hay un componente también latinoamericano. Eh, yo diría, y vamos a tratar de explicar esto, que América Latina hoy tampoco vive un proceso como fue el de desarrollo, como fue exitoso o no exitoso, como fue el de la revolución, por el término de la dependencia, la búsqueda del socialismo por distintos métodos, como fue el de la democratización política. Algunos exitosos, la salida de las dictaduras, en fin. Y mi impresión entonces que hoy día es una sociedad, o son sociedades, que no tienen procesos ni proyectos. Pueden tener proyectos y programas de gobierno. Y lo que normalmente ocurre, salvo quizás en el caso de México, es que se tiene un programa de gobierno que pretende hacer todas las transformaciones, etcétera, y saca esa candidatura, obtiene mayoría, y a la elección siguiente la pierde. Es decir, eso significa que no se está en un proceso. Bueno, y aquí entra, a mi juicio, la reflexión sobre las ciencias sociales. Eh, el golpe militar terminó con un modelo de ciencias sociales que persistió en algunas partes en América Latina donde no hubo dictaduras. El significado fue fundamentalmente la destrucción de la base en que se desarrollaban las ciencias sociales, que eran las universidades. Eh, Salvo casos excepcionales, como es de nuevo, ¿no es cierto?, el caso de México, con el Colegio de México. Pero en general, lo que existían eran, y el Colegio de México se acercaba bastante a una universidad, digamos. Eso no sé si lo aceptaría la UNAM, pero en fin. Pero en el resto de América Latina, lo fuerte eran las universidades y los centros que existían dentro de las universidades o departamentos dentro de las universidades, con una excepción, el Flaxo. Y el Flaxo tenía un lugar determinado que era Chile, y que tuvo menos importancia y menos influencia en este país, porque existían centros en las universidades. Y entonces pudo desarrollar mucho más su vocación estrictamente latinoamericana. Y una parte fundamental de los intelectuales en América Latina y en las ciencias sociales vinieron de la Flaxo formada, constituida en Chile. Y esto no es un mérito de Chile, no es un mérito de Naciones Unidas, de lo que ustedes quieran. Digamos, no estoy, pero digo, es evidente que el impacto que tuvo la Flaxo en América Latina desde su creación fue mucho mayor que el impacto que tuvo en Chile. A diferencia de lo que va a ocurrir después, donde el impacto de la Flaxo Chile va a ser mucho menos importante en América Latina, y eso se comprende.
Y entonces se decide, a partir del golpe militar, se decide que la Flaxo se latinoamericanice y que la Flaxo en Chile, digamos, no es que se decía así, que alguien diga, ya vamos a hacer esto, no, lo que se produce, y que la Flaxo Chile se transforma en el reemplazo de lo que era la función que se tenía en las universidades. Es pionera en eso porque después van a aparecer muchos otros centros, pero con una particularidad todos estos centros. Uno, que a diferencia de lo que eran las ciencias sociales en las universidades, pasan a ser transdisciplinarias. Y eso es un elemento fundamental. También con otra característica, que es un defecto, pero que era imposible que fuera de otra manera, es que pierde la función de formación. Y para eso está la Flaxo latinoamericana. El conjunto, cuando digo Flaxo latinoamericana, digo el conjunto de distintas sedes que se van a ir creando en América Latina para cumplir la función que antes había cumplido Flaxo en Chile. Y la Flaxo en Chile va a pasar a ser fundamentalmente uno de los principales, no el único, uno de los principales centros de reflexión sobre la sociedad. Y como bien señala en un artículo publicado en otro libro de Flaxo, Ángel Clifford y otro investigador, que su nombre es Sergio. eh, que también habla de cívico, pero en fin, dejémoslo. Eh, no, digo, pero como ellos señalan, había una vocación respecto de la capacidad crítica, respecto del contexto y respecto de lo transdisciplinario. Y entonces la Flaxo en Chile va a cumplir esa función durante todo el tiempo de la dictadura militar. Y el problema, creo yo, es la, la no posibilidad de realizar una vocación docente, que sí fue posible después del terminaba la dictadura. Y yo creo que esa es mi única crítica, que no se aprovechó. Era el momento de haber generado maestría y doctorado, se contaba con todo para poder haberlo hecho, pero tareas de otro tipo, en que vaciaron de alguna manera a la Flaxo en la medida que muchos de sus intelectuales y profesionales fueron al primer gobierno democrático, pero no entremos en esa discusión. ¿Qué es lo importante, a mi juicio, que ocurrió ahí en términos del contenido? Y algo se ha señalado. Las ciencias sociales en América Latina definieron básicamente, yo diría, dos cosas clave. Además de todos los estudios que van a promover, pero que van a ser en torno precisamente a estas dos cuestiones clave. Uno, había una problemática histórico-estructural concreta. Y esa problemática histórico-estructural se podía llamar desarrollo, se podía llamar modernización, se podría llamar capitalismo dependiente y por lo tanto, en todos esos casos, lo que hay junto a la definición de una problemática histórico-estructural central, hay la definición de un concepto límite.
Es decir, un objeto de estudio que es a la vez un principio normativo o un principio utópico, o utopista, diría Wallerstein, que es mejor. Porque lo utópico nunca, nunca se realiza. Lo utopista es posible realizar. Y entonces en las ciencias sociales se desarrollaron en torno a esos dos elementos. Estudiar la problemática histórico-estructural, a veces con carácter reduccionista, con todos los problemas que eso tiene, y a partir de un concepto de límite. ¿Y qué es lo que ocurre a partir del golpe militar y de los golpes militares? Porque no es solo en el caso chileno, es también el caso argentino, el caso uruguayo, el caso anterior, prematuro brasilero, ¿no? Todos esos casos lo que van a plantear es una nueva problemática histórico-estructural, que a diferencia de las anteriores, solo toca un aspecto limitado de la sociedad, pero que es fundamental para poder plantear los otros, que es el tema del sistema político, o sea, el tema de la democracia. Y entonces, la problemática central pasa a ser la democracia, el término de la dictadura, y el principio o el concepto límite es la democracia. Y eso habla entonces de procesos como procesos centrales, procesos de democratización. El gran, y eso yo creo que eso fue un gran aporte. Claro, en ese aporte de plantear esto como problema central, como problemática central, hubo mucha discusión, controversia política. ¿Cuál era el modelo en aquella época para resolver la problemática histórico-estructural? Ya no lo era el socialismo real, como podría haberlo sido para la problemática anterior del capitalismo pendiente. Era las recientes democracias. Y desgraciadamente las recientes democracias como la española le llamaron a su proceso de transición, y de ahí entonces todos copiaron el concepto de transición. Bueno, pero en fin, eso solamente para complementar lo anterior. Entonces, lo que quiero decir es que ese fue el gran aporte de lo que es Flaxo, entre otros, ¿no es cierto? Pero Flaxo fue un elemento fundamental, con, por supuesto, los otros centros en los otros países, en los países que no había Flaxo, como era el caso brasilero de SEBRAP, por ejemplo, y el caso argentino antes que se constituyera Flaxo del CEDES. Ahora, y esto para terminar, y retomar lo que planteé en algún momento, hoy día las ciencias sociales se enfrentan, a mi juicio, no sé si me van a salir 3 o 2 problemas que me parecen fundamentales. Uno, no pareciera que hemos logrado definir, y puede ser que no lo sea, no sea posible, una problemática histórico-estructural hoy de los países latinoamericanos. Ante las grandes transformaciones de las sociedades, de la humanidad, de los problemas de globalización y todas las otras cosas que sabemos, de la crisis climática, etc., no, tenemos múltiples problemas, frente a los cuales las ciencias sociales pueden apoyar bien
las políticas públicas. Pero no tenemos una teoría de la sociedad que nos permita definir una problemática histórico-estructural y un concepto límite. Han habido esfuerzos importantes, como los de CEPAL, cuando en el año 2008 define el horizonte, define la hora de la igualdad. Pero ahí quedó. Entonces, no tenemos ni una problemática histórico-estructural central, ni un concepto límite. Claro, han habido esfuerzos. Digo, una la igualdad, el buen vivir, también son conceptos límites. Pero, ¿cómo se come? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los caminos, los actores para ello? Y junto a esto, yo creo que hay un segundo problema, que es una tensión entre, y luego voy a referirme a un tercer problema, hay una segunda tensión, hay un segundo problema que tiene que ver con que en la situación actual las ciencias sociales, y en ese sentido creo que Flaxo tiene una ventaja enorme y por lo tanto responsabilidad, las distintas Flaxos, en que las ciencias sociales están sometidas hoy a una a un las ciencias sociales en el mundo académico están sometidas a unos sistemas de control, de medición, de evaluación, de estandarización que impide su vocación. Porque lo que importa es menos importa el aporte que hagan a las políticas públicas y eso está bien. Pero su capacidad de comprensión de lo que es la sociedad hoy, y la sociedad latinoamericana hoy, está limitada, porque hay que tener tantos puntos en la producción de un artículo que nadie va a leer y que a nadie le importa, salvo a los que crearon un sistema maquiavélico, malvado, perverso, que destruye la vocación de la ciencia humana. Y entonces, ahí yo veo que hay un problema del cual las universidades no se pueden librar, a menos que se haga lo que hicieron en un momento los franceses y fracasaron, pero que se haga para el conjunto de universidades latinoamericanas, hagan una propuesta distinta de cómo se evalúa el trabajo académico y se opongan a las formas actuales impuestas desde el centro. Pero la carne es débil y entonces el mundo académico tiende a cumplir con esos requisitos ridículos que tienen los sistemas de evaluación y de acreditación. Y por otro lado, yo creo que Flaxo se salva de eso, tengo entendido. Eh, y, y entonces, ¿qué ocurre? Que se produce, hay otra tensión que tiene que ver con las dos voces de las ciencias sociales hoy día. Una
la de las ciencias sociales más como clásicas, la sociología, la ciencia política, en fin, las formas transdisciplinarias, pero que sigue el patrón más clásico de las ciencias sociales y aquella voz que a mi juicio me parece indispensable, siempre que esté acompañada de la primera, y la primera está acompañada de esta, que es la voz a partir de las teorías, pensamientos, concepciones postcolonialistas, postdesarrollo, etcétera, en que tienden a desarrollarse en forma paralela. Y uno dice, en el mundo bien representado, independientemente de las críticas que uno puede, pero bien representado por Claxo. Y en el mundo bien representado del proyecto academicista estandarizado, sometido a evaluaciones, acreditaciones y todo eso. Y yo creo que el Flaxo puede jugar el papel en la reconstrucción o en la recomposición de una mirada de las ciencias sociales que convoque a estas dos en la búsqueda precisamente de una definición para estos países, una problemática histórico-estructural y de un concepto límite sin el cual las sociedades son un conjunto de problemas, un conjunto de movimientos, pero no pueden reencontrar un proceso histórico en el mundo de hoy. Bien. Muchas gracias, Manuel Antonio. Si les parece bien, por una cuestión de respeto a Lucía, que está afuera y tiene otros compromisos, les propondría que pasemos a su intervención y después, si tenemos tiempo, nos damos el gusto de hacer preguntas. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Lucía? Sí, por supuesto, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, sobre todo por tu paciencia. Vamos. No, gracias a Le ti, pido Fabricio. disculpas a Alicia. No, por favor. Gracias, Fabricio, por la invitación. Es siempre bueno volver a Flaxo, aunque sea de forma digital o online. Y lo bueno de escuchar, digamos, de haber estado después de Manuel Antonio, es que como 2/3 de lo que quería decir ya está dicho. Así que te agradezco por los avances. También creo que el tema de los cívico-militares es una cosa que hay que discutir. Yo más bien lo que me estaba pensando era como tratar de entender algunas de las cosas que se dicen en el texto, que me parece que son súper relevantes, ¿no? Flaxo verdaderamente durante la dictadura tenía algunos características que son características muy positivas, ¿cierto? Instala la discusión sobre temas de democracia. Verdaderamente Flaxo Chile se convierte en un centro además de pensamiento de lo latinoamericano, que en ese momento estaba bastante más limitado por el propio contexto político latinoamericano en general. Y esa preocupación por América Latina es una preocupación que hoy día casi no existe en Chile, ¿no? Es una preocupación que vuelve, que desaparece en muchos espacios de discusión. América Latina es vista durante, pues por lo pronto, los 80 y los 90, es vista con lejanía. Nosotros éramos los like-minded countries, había que vincularse con Finlandia, Dinamarca, Noruega, que eran los países como Chile. Y verdaderamente una de las cosas que una y otra vez las entrevistas muestran es esta necesidad de volver a mirar la región.
¿no? Y de Chile volver a mirarse dentro de una región que es una región que le es propia. Entonces yo creo que ahí hay un proceso que se ve muy nítidamente en las entrevistas y que me parece que además, por lo menos en mi experiencia en Flaxo de 5 años, donde logramos instalar uno de los primeros programas de seguridad ciudadana, de análisis de seguridad ciudadana en la región, también como que se ve con mucho más claridad, ¿no? Entonces se me parece que es un elemento muy relevante y que hoy día vinculado con lo que ha dicho Manuel Antonio, efectivamente ha perdido un peso sustancial, no solamente en Flaxo, sino en general, yo diría en Chile, pero también en otros países de América Latina uno siente que falta una reflexión y una mirada más latinoamericana, ¿no? Lo segundo que me parece que es muy interesante la experiencia de Flaxo y de lo que viene y de cómo estamos es el compromiso político, ¿no? Hay un par de los entrevistados que se sienten como intelectuales orgánicos de un proceso político, y lo mencionan así, por eso lo menciono yo, y eso hoy día hay tan poco, ¿no? Hoy día, por lo menos en Chile, nos ha ganado la burocratización de la academia, nos ha ganado la hiperregularización, la estandarización del trabajo académico y en ese sentido es muy interesante ver cómo esto que se llama el compromiso político dentro de un espacio serio, profesional, etcétera, se desarrolla. Y creo que ahí hay una enorme oportunidad porque como nunca la centroizquierda latinoamericana está bastante huérfana de un derrotero, ¿no? Es cuestión de ver lo que está pasando en Chile como para tener bastante más claro, por lo menos en los temas de seguridad, no ha habido un gobierno más autoritario en términos de las leyes que está aprobando y las decisiones con la militarización y el fortalecimiento de la policía que este. Que dicho sea de paso, como ustedes saben, es mi gobierno. Y pues, ¿qué les puedo decir? Manuel Antonio y yo estuvimos en todos los programas de tele apoyando la candidatura. No sé si es lo que hay, es el momento político, pero evidentemente uno requeriría ahora una discusión mucho más amplia que supera lo que es el Grupo de Puebla y otros grupos sobre cuál es el compromiso político y hacia dónde va la centroizquierda desde un punto de vista analítico, ¿no? De lo que es América Latina. El tercer elemento me parece fundamental y que está en todos los textos, pero que creo que vale la pena resaltar, es el componente multidisciplinario. Si bien estos son ciencias sociales, uno una y otra vez escucha gente o lee gente haciendo cosas distintas, ¿no? Desde cosas más académicas, cualitativas, cosas en terreno, también cosas cuantitativas, análisis de política pública y como que por ahí también Flaxo Chile ha ido como concentrando su nuevo derrotero de investigación, pero no solo multidisciplinar, sino también nuevamente multipaís, ¿no? Mirando siempre la mirada más comparada y eso me parece que es muy relevante. A mí me parece interesante el texto porque además la historia contada en primera persona tiene otro sabor. Y ahí quisiera ir al cuarto punto, que es un punto que se ha mencionado menos, pero que me parece fundamental. Flaxo era principalmente un espacio de hombres blancos, ¿cierto? De clases medias altas, que habían tenido la oportunidad durante los periodos antes de la dictadura de ir a buenos colegios, de familias informadas. Eh, y eso va cambiando, y creo que Teresa Valdés, me parece que es en su entrevista, justamente menciona esta situación y dice, bueno, nosotras, que éramos menos, pero no por menos ruidosas, con Julieta Kirwood, hace un esfuerzo muy significativo de meter los temas de género. Y creo que ahí hay probablemente uno de los impactos más interesantes que tiene la Flaxo en su historia, la Flaxo Chile particularmente, que por supuesto está mucho menos relevado porque habían otros temas que eran los temas principales. Entonces ahí todo el mundo, por supuesto, menciona a Lechner, menciona a Turén, Castel, por supuesto el mismo Manuel Antonio, ¿cierto? En las discusiones sobre democracia, en las discusiones sobre lo latinoamericano, pero qué interesante es también ver cómo en esos recovecos empieza a aparecer cada vez más la participación de mujeres, cada vez más la necesidad de incluir, digamos, mujeres en las ciencias sociales, y además la perspectiva analítica que
que incluyen los estudios de género, que dicho sea de paso, cuando yo llegué a la Flaxo todavía estaba Teresa Valdés con su programa de género, funcionando muy bien, que siempre tenía una pata que era, uno podríamos llamar desde la actividad, desde la academia hoy, una pata activista, ¿no? Como estar en terreno, escucharnos siempre la ciudadanía, que hoy día probablemente sería revisitada, pero me parece que esa categoría de un grupo, de una Flaxo que representa a un grupo social, político específico, no sé cuál de los entrevistados incluso cuenta que casi todos vivían como en el mismo barrio, en los mismos lugares, también demuestra lo que es el contexto político de la época, ¿no? Donde uno realmente no tenía certeza ni seguridad de estar en el espacio público, y donde al final del día no solamente uno se congregaba dentro de la Flaxo como un espacio de protección, sino que verdaderamente ese espacio de protección servía incluso para la formulación de un grupo de intelectuales, que son los intelectuales que siguen estando hasta ahora, ¿no? En Chile. Yo diría que después de ese gran grupo de intelectuales, luego lo que tenemos en Chile son académicos, que es distinto, ¿no? Y creo que hay una distinción muy grande entre lo académico, y eso algo está diciendo Manuel Antonio, y por supuesto los intelectuales, sean orgánicos o no. Me parece que en ese sentido Flaxo ha cambiado, el país ha cambiado. No sé si tanto como uno quisiera, pero efectivamente hoy día uno encuentra una variedad mucho más grande, no solamente en términos de los intelectuales o de los miembros de los equipos, sino también una mayor participación de mujeres y por supuesto una distinción, digamos, de orientación probablemente mayor. Pero eso es parte de lo que fue Flaxo y creo que es bien necesario como revisarlo cuando uno lo lee ahí en la historia, en primera persona, como lo decía previamente. Hay en, Hay en el texto, digamos, toda la parte de democracia no la voy a volver a decir porque ya la dijo Manuel Antonio, estoy totalmente de acuerdo. Tampoco voy a entrar en lo que está pasando hoy día en Chile. Mi impresión es que los partidos políticos están en una crisis profunda, que son partidos hidropónicos que no tienen contacto con la base y que al final del día lo que uno tiene es una metáfora de algo que vamos a llamar pueblo, pero que en realidad casi ningún dirigente político conoce, ¿no? En realidad en Chile uno de los grandes problemas que hay es que hoy día nadie sabe qué va a pasar en octubre, que hay elecciones, porque prácticamente ningún partido político tiene representación, ni siquiera un comité de base eh, en los principales comunas del país, ¿no? Y uno de los aprendizajes de la última elección interna o la primaria es justamente eso, ¿no? Que el Partido Socialista, que es un partido muy grande, solo logra ganar en comunas muy pequeñitas, donde todavía se mantiene, digamos, un cierto sentimiento de partido con una base, además, muy antigua en términos etarios, pero con una base muy débil. Entonces, después de muchos años, volvemos a una situación de una inestabilidad política importante y además yo creo que con un desafío gigante respecto a un cierto divorcio que hay. Lo decía muy bien Manuel Antonio, entre la élite y el pueblo, o entre la élite y el resto, pero en la élite está toda la élite izquierda, ¿no? No es que el mundo de la izquierda está con el pueblo. Lo que la gente siente y en las entrevistas que nosotros estamos haciendo, justamente con un estudio que estamos haciendo con Flaxo ahora, un estudio sobre percepción de mano dura que estamos haciendo en Uruguay, en Ecuador, en Costa Rica y en Chile. Acabamos de terminar los estudios cualitativos y una de las cosas que vemos es que Chile es el único país donde la gente de todos esos, incluyendo Ecuador, donde la gente tiene una visión verdaderamente catastrofista del futuro. Luego tiene una visión muy, muy negativa de los migrantes latinoamericanos, básicamente considerados los causantes de todos los problemas en Chile, pero sobre todo tiene una visión dramáticamente divorciada de lo que son sus liderazgos, llamémoslo así, la élite, pero son sus liderazgos político-institucionales, ¿no? Y todo pareciera indicar que las dos elecciones que vienen están bastante abiertas. Yo no soy de las que cree que la derecha tiene todo ganado, pero gane quien gane, vamos a terminar teniendo ciertos procesos permanentes de gobiernos de minorías,
donde al final del día, como estamos viendo en este momento, es muy difícil de poder tener un plan de gobierno o tener una estrategia gubernamental o tener una mirada que nos permita avanzar, ¿no? Entonces, el tercer punto, que es el que me gustaría darle un poquito más, aunque también Manuel Antonio lo desarrolló y creo que estamos muy de acuerdo, nos ha tocado estar en varios lugares sobre este tema, que es un poco la definición de lo que es Flaxo versus lo que es la academia hoy día latinoamericana, bueno, mundial, ¿no? Porque esto no es que estamos nosotros fuera de lo que es la academia mundial, pero efectivamente uno de los grandes desafíos que tiene hoy día la reflexión, estilo, la Flaxo de los últimos 30 o 40 años, que probablemente a Norbert Lechner no le hubieran publicado ningún artículo porque no tenía la base APA y los 4 papers citados de unos gringos que sacaron un texto, ¿no? O sea, uno de los grandes problemas que tenemos es que la Academia Latinoamericana, al seguir este formato ultra competitivo, y yo creo que acá hay una diferencia muy grande de lo que pasa en la Argentina o lo que pasa en Brasil respecto a lo que pasa en Chile. Chile es un país donde los académicos vivimos para competir por los fondos públicos y esa competencia lo único que hace es desincentivar cualquier tipo de cooperación, ¿no? Entonces las cooperaciones no existen, las universidades se han vuelto como espacios donde uno se recluye para tratar de básicamente escribir un paper, bien decía eso Manuel Antonio, y todo lo que en la reflexión del libro de los 50 años hacen casi todos los que trabajaron en Flaxo es imposible hacer hoy. No es que uno no quiera, sino que es imposible por las formas como uno en el mundo de la academia está medido y está obligado a actuar. Entonces, creo que en ese marco, la conversación sobre el rol de la Flaxo, por lo menos de la Flaxo Chile, es una conversación bien urgente, ¿no? Porque frente a esta academia más competitiva, más individualista, menos productora de intelectuales, lo que tenemos es, digamos, un vaciamiento de una lectura crítica, entendida, formuladora de conceptos que nos permitan entender no solo Chile, sino América Latina en general, los procesos que se están viviendo con una cierta mirada de pasado también, porque uno de los, también en los cambios generacionales, uno de los grandes problemas que estamos enfrentando, o por lo menos que yo observo, es que las nuevas generaciones han tenido una dificultad para leer lo antiguo. Entonces, muy interesante cómo todo se está revisitando con una capacidad bastante menor para entender cuáles fueron los aportes del pasado, ¿no? Y esos aportes del pasado nuevamente se tienden a pensar como menos irreflexivos o como menos aportadores, cuando en realidad creo que ahí hay un desafío gigante lo que estamos viviendo hoy. Así que yo en realidad mi mayor reconocimiento es saber cómo en los años que vienen, no solo Flaxo Chile, sino Flaxo como organización, podría también empezar a pensar cómo no entrar en esta lógica, ¿cierto? Académico, competitiva, que bueno, es muy difícil cuando uno está en el mundo académico universitario, porque al final del día así es como te evalúan en el mundo, digamos, sobre todo las platas públicas, pero la necesidad de fortalecer nuevamente estos grupos interdisciplinarios que miren a América Latina de forma comparada, que tengan una importante inclusión de mujeres y ojalá también miembros de los grupos indígenas, de los afrodescendientes de muchos países, y que en ese espacio de conjunción de ideas se pueda volver a tener no solamente un compromiso, digamos, político de cada uno, sino una mirada política relevante de lo que el mundo, llamémoslo progresista, puede pensar y puede proponer para la América Latina que viene, ¿no? Que es una América Latina que va a estar traspasada por las crisis políticas que ya no son novedad, o sea, ya en Perú ya acá dura una presidenta que no tiene ningún nivel de aprobación, ya nadie le importa, ¿cierto? Tenemos a Milei con sus propias circunstancias, tenemos hasta Noboa, bueno, en fin, cada uno de los países tiene problemas muy grandes y sin embargo se ha normalizado un problema, digamos, una situación de inestabilidad muy grande y tenemos poca capacidad de análisis regional. Y creo que ahí hay una oportunidad muy grande para no solo Flaxo Chile, sino como les digo, Flaxo regional, que nos permita salir
del comentario, digamos, de la tele, que nos permita ir a una profundidad mayor para repensar conceptos que van a ser muy relevantes a la hora que América Latina sea impactada por el cambio climático, que sea impactada por los enormes desafíos que incluyen ahora todos los problemas de desastres naturales que estamos viendo, que no solamente van a generar problemas concretos el día que hay un desastre natural, sino las dificultades que evidencian el aparato del Estado. Miremos Haití, que parece lejano, pero a veces no está tan lejano, ¿ah? Cuando uno va a hablar con los países de Centroamérica, a veces siente que no está tan lejano. Y los problemas que eso va a generar en términos económicos, sociales y migratorios, ¿no? Entonces, creo que verdaderamente este es un momento bien, llamémoslo, desafiante para la región, y Flaxo podría jugar un rol, así como jugó un rol en la dictadura, en la época de la dictadura chilena, ¿no? Abriendo una oportunidad para mirar a América Latina desde una forma distinta, para repensar la democracia, para que las izquierdas también miren la democracia de una forma distinta, y finalmente también para generar una forma de entender cuáles son los temas centrales y cuáles son las problemáticas principales que deberían de abordarse para tener una región mejor. Así que no es que quiera decir que volvemos a los 70, pero en algún sentido hay un espacio de oportunidad que nos podría y que además urge llevarnos a pensar no solamente el rol de la Flaxo, sino también los problemas en América Latina desde ahí. Yo lo dejaría ahí, Fabricio, porque además entiendo que están desde las 8 de la mañana juntos todos, así que deben estar agotados. Gracias. Muchas gracias, Lucía. ¿Tú dices que se nos nota en la cara? No, Sí. es que yo, no, Ah, yo solo te veo a ti y a Manuel Antonio, así que no, no podría decir nada del resto, pero muchas gracias. me imagino que sí. Bien. Si les parece, tenemos unos 15 minutos para un espacio de preguntas, así que abro la posibilidad de intervenir, si tienen, y como no necesariamente desde aquí se ve, identificarse no solamente de nombre, sino de qué unidad académica provenimos. Eso es. Adelante, William. Muy puntual. Quisiera tal vez soy William Pleitet de Flaxo, El Salvador. Tal vez un mayor desarrollo, Manuel Antonio, del concepto de límite. Sí, Rolando Sierra de Honduras, precisamente. Bueno, yo he trabajado mucho siguiendo su esquema de análisis y su metodología de las ciencias sociales para un poco para Honduras y siempre esto de los conceptos límites, pero más bien, ¿cómo pensar también el concepto límite desde la perspectiva que plantea Morán, digamos? Es decir, eh, más allá de pensarlo en binomios o pares y opuestos, entonces, no sé, alguna reflexión sobre esto. Tú decías, Manuel Antonio, que no tenemos una capacidad de definir una problemática estructural histórica, digamos, alrededor de la cual se puedan configurar procesos y proyectos, a diferencia de lo que ocurría con las ciencias sociales, bueno, en Latinoamérica desde los años 50, cuando el tema del desarrollo fue, digamos, el tema central alrededor del cual se generó un pensamiento latinoamericano. Entonces, ¿cómo habría que volver a eso, dices tú? Pero al mismo tiempo, de pasada dijiste, pero no sé si eso sea posible. Esa reflexión de quizá no sea posible, si podrías desarrollar un poquito. Por qué no puede ser posible? ¿O por qué ese escepticismo a la posibilidad de volver a configurar una problemática histórica, estructural que pueda ayudar a perfilar un proceso y un proyecto? Sí, soy Felipe Urbano de Flaxo, Ecuador. Lo había, perdón. Perdón, Gloria. Mil disculpas. Hola, yo soy Gloria del Castillo de Flaxo, México. Eh, lo he leído, pero bueno, escucharlo me ha gustado mucho más. Creo que
que en el momento en que vivimos como sociedad latinoamericana, pero también como sistema, a mí me hace mucho sentido lo que nos dices, con esta idea que resaltaba Felipe sobre que no tenemos bueno, no tenemos capacidad no tenemos una gran teoría que nos permita comprender la complejidad de lo que estamos viviendo, llamémosle como le llamemos, ¿no? Otra es que no hay digamos, el no tener esa teoría nos hace incapaces de observar y nos hace entonces incapaces como sociedad de tener identificar, ¿no? Un problema histórico, político, coyuntural que nos permita como construir o tener una narrativa que nos permita visualizar el cambio. Y en ese sentido, mi pregunta es, el hecho de que cuando surgieron, ¿no? las dictaduras o se manifestaron las dictaduras militares, ¿no? La narrativa o las banderas, ¿no? Revolucionarias que había era que el origen de todos estos problemas, pues es el capitalismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas las teorías, todo el pensamiento era cómo acabar con el capitalismo para pasar a esta fase superior que es el socialismo, y tú en algún momento decías, es que eso, pues como no se ha dado, duró muchísimo esa transición y entonces no sé si eso, que no, porque no se ha dado, seguimos en ese pensamiento. Bueno, una rama es ese pensamiento, cómo seguir pensando en cómo derrocar el capitalismo como el gran obstáculo para poder tener equidad, igualdad, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si eso es un obstáculo o tendríamos que seguir pensando, ¿no? Y en ese sentido creo que eso ha llevado a esa polarización tanto política como social, ¿no? Esta doble polarización o fragmentación. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Entre otras cosas porque son las mismas preguntas que yo me hago. Primero, digamos, yo creo que todas giran en torno un poco a lo mismo, eso me parece bien interesante. Cuando hablamos de concepto límite, lo que yo estoy pensando, a ver, para sincerarnos, yo no soy un teórico, ni me considero un teórico porque soy más bien que creo absolutamente en la necesidad de la teoría, pero yo me considero más bien un rastreador y buscador de elementos que constituyen de algún modo jirones que me permiten analizar una realidad. No, entonces no tengo el máximo respeto por la teoría, precisamente, entre otras cosas, porque yo no hago eso. Pero la idea de concepto de límite me viene menos por una reflexión estrictamente teórica, sino ver cómo han ocurrido las cosas. Y cómo han ocurrido las cosas, ha tenido siempre, salvo, yo diría, hoy, donde la idea de un concepto de límite para una sociedad, ahora, tiende a desaparecer. Y yo creo
que la ausencia de ello, digamos, a ver, en el origen de la idea de concepto de lucha, y estoy reflexionando en voz alta, está lo que yo aprendí de quien fue mi profesor en un momento, Franz Hinckelammer, en la idea que él decía, Marx, para pensar una crítica al capitalismo, tenía que pensar en una sociedad distinta. Y entonces, lo que dice sobre el comunismo es que muy débil desde el punto de vista de su análisis de cómo se estructura eso, pero es lo que le permite pensar el capitalismo. Y entonces, en ese sentido, hay el componente dialéctico. Yo no sé si es a lo que se refiere Morin o no, pero la idea es que usted tiene una realidad que para superarla necesita tener un concepto distinto de esa sociedad. ¿Cómo se supera una dictadura? ¿Cómo se supera una sociedad subdesarrollada? Con sociedad desarrollada. A veces esa sociedad, a veces ese concepto de límite tiene referente histórico. Y eso tiene un problema, porque entonces el problema del subdesarrollo o de la sociedad desarrollada, ¿cómo se resuelve? Y así lo plantearon durante largo tiempo las teorías de la modernización, era tomando el modelo de la sociedad históricamente existente. Pero otras veces no son la sociedad históricamente existente, sino el principio que está detrás. De hecho, cuando hablábamos de democracia, por ejemplo, pensamos que la democracia existente, pero pensamos siempre algo más. Porque estaba metido en ese concepto límite, estaba metido la experiencia histórica de sociedades que habían luchado por, ya sea el socialismo, por el término de la dependencia, etc. Entonces se le pedía a ese concepto mucho más que su referente histórico. Y eso permite a muchos hacer la crítica, entonces, que todos se metieron en la cosa de la democracia y redujeron la esperanza de transformación a la conquista de la democracia. El concepto de límite en ese caso yo creo que actuaba como horizonte. Sí. Y hice una referencia que yo creo que para mí es importante. Era primera vez que el concepto límite en América Latina era referido a un aspecto de la sociedad y no al conjunto. Sociedad desarrollada es toda la sociedad desarrollada. Utopía, sociedad socialista, igual. Pero sociedad democrática estaba referido, aunque tenga un componente utópico que trasciende el régimen político democrático, permitía, incluso contra fuerzas tan brutales como era la que existía, permitía decir, bueno, aquí hay algo concreto. Finalmente el desarrollo que es concreto, el socialismo que es lo concreto en el sentido, si lo tomamos lo concreto sería el socialismo real. Entonces, tenía
la de ventaja y la desventaja. Uno, que podía marcar un horizonte histórico preciso, y otro que tenía también un componente utópico que podía ir más allá de ese referente. Y en ese sentido, uno puede decir que se juzga a la democracia una vez adquirida, se le juzga ya no en términos de lo que es la democracia, sino de aquel referente que estaba más allá de lo que es la democracia. ¿Y qué es lo que estaba más allá? Entonces a uno le llamarán buen vivir, otros le llamarán, ya, otros volverán al tema del desarrollo. Y yo diría que hoy no tenemos ese concepto. Ahora, cuando yo decía que esto era, quizás no se realice, bueno, es por el problema que señalaba usted de la ausencia, perdón, su nombre es Gloria. ¿Gloria? O sea, Gloria. El problema de la... De, me perdí por el nombre. Estaba en otra cosa. Bueno, voy a... claro, exactamente. Yo creo que no sé si es posible tener una teoría de la sociedad contemporánea, digamos. No estoy hablando de la sociedad latinoamericana, pero hay una serie de aspectos de la sociedad latinoamericana que comparte con la sociedad, digamos, contemporánea, que ya no es la sociedad industrial de Estado nacional, cualesquiera sea la fórmula que tenga, socialista o capitalista. Lo básico para mí es eso. Esa es una sociedad que duró 2 siglos y que todas las instituciones que conocemos vienen de ahí, vienen de esa sociedad. Ahora, porque la familia que conocemos no es la familia de la época feudal o de la época antigua, de la sociedad, no, es la familia, eh, hombre, mujer, bla, 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 bla. Eso desapareció. Ahora, la educación, a ver, ¿dónde aprenden más los niños hoy? Ahora, otra cosa que es muy importante, pero ya no va a poder ser la misma. Yo estoy convencido que la universidad como la conocemos desaparece de aquí a 100 años. Va a haber otra cosa que se va a llamar universidad. Pero esta universidad que conocemos, que es la básicamente universidad profesional de las 3 misiones que tiene, ¿no es cierto?, investigación, docencia, vinculación con el medio, extensiones, eso va a desaparecer. Entonces, es extremadamente complicado pensar en, por ejemplo, si uno dice, pongamos el ejemplo más obvio, si uno piensa en la crisis climática. La crisis climática tiene como solución un modelo enteramente distinto de desarrollo que el conjunto, que lo que existe hoy día en el mundo. Enteramente distinto, o sea, no se puede resolver. ¿Y cómo juntamos la demanda obvia que está en el pensamiento socialista, en el pensamiento de izquierda, en el pensamiento progresista, como le quiera llamar, de la igualdad? Si usted quiere tener igualdad, no puede tener este modelo de desarrollo porque se acaba el mundo. Entonces, eso le hace extremadamente difícil pensar. ¿Sí? Le hace difícil pensar, digamos, la respuesta es que quizá no haya ni problemática histórico-estructural única, ni concepto de límite,
Y entonces eso nos lleva a la pregunta por los actores sociales. Porque de alguna manera hay actores y movimientos que representaban, por ejemplo, el movimiento democrático. El movimiento democrático, para obtener la democracia, por lo menos en los países, en algunos países, no digo en todos, pero en algunos países, usted necesitaba la iglesia. Oye, la iglesia es un enemigo de las grandes transformaciones que la humanidad tiene, salvo cierta reivindicación del tema de la igualdad. Entonces, ¿quiénes son los actores? Los actores democráticos, todo lo que se oponían a la dictadura. ¿Quiénes son los actores? Y eso lleva a muchos a reducir entonces a los actores a los sujetos personales, individuales. Entonces, esto es lo que me hace, digamos, pensar en la dificultad. Pero no digo que no sea posible, pero estamos lejos de ello. Y mientras tanto son las luchas, que muchas veces identifican, insisto en ese punto, cada lucha se identifica a sí misma como la que da cuenta de todo. Uno de los problemas, a mi juicio, del movimiento ecologista. Y también es uno de los problemas de cierto movimiento feminista. No digo todo, pero de cierto movimiento feminista. Como también lo fue en otra época el del movimiento, el de la clase obrera. Pero en aquella época existía algo que que, digamos, que distanciaba, pero que al mismo tiempo unía la clase, el movimiento, a la lucha por lo general, que se llamaba partido político. Y si era en democracia, entonces permitía precisamente que los distintos partidos presentaran proyectos que representaban. Y eso hoy día ya no se da. Quizá en algunos países, pero prácticamente uno dice, en el caso chileno ya no se da, como bien decía Lucía, los partidos dejaron de representar los partidos. Tienen hoy día, los partidos de izquierda, tienen menos representación popular, tienen menos sectores populares que lo que tenían antes. Entonces, digo, esa es las dificultades entre las posibilidades que tiene lo general es la fórmula populista versus eso, las fórmulas movimentistas en que cada movimiento asume la universalidad o la generalidad. Y en el fondo, ambos rechazan la política. Ahora, la política no será, porque no existía en la época feudal la política, existía la guerra, que era otra cosa. La política no será propio de un determinado tipo societal histórico que era, desde la Revolución Francesa para adelante, la sociedad industrial de Estado Nacional, y al desaparecer esa sociedad, la política no pasa a ser otra cosa o desaparece. Esas son las cosas que hay que pensarlas, que hay que desarrollarlas y al mismo tiempo no creer mucho en lo que uno está pensando, porque está la vida de hoy, están los problemas de hoy, en que lo que normalmente puede hacer usted es lo que ha venido haciendo, aprendiendo de los errores. Luego, ese es el dilema, pero digamos una reflexión en voz alta, porque no tengo respuesta más precisa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Adiós, Lucía, en Los Ángeles. Muchísimas gracias, Manuel Antonio.